¿Quieres saber cómo se hace este rico bizcocho de chocolate que os aseguro que es de lo más tierno y jugoso? Pues sígueme, que comenzamos. Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, soy Fanny y hoy vamos a hacer un rico y fácil bizcocho de chocolate. Ya veréis qué suave queda y qué jugoso, con un sabor espectacular, os va a encantar. Y los ingredientes que vamos a necesitar son 4 huevos, mejor talla L, 320 gramos de azúcar blanca normal, necesitamos 160 mililitros de aceite de oliva suave o de girasol, otros 160 mililitros de leche, vamos a necesitar 160 mililitros de agua que luego calentaremos o café, si queréis darle otro toque al bizcocho, media cucharadita de esencia de vainilla o pasta y 3 cucharaditas de polvo de hornear. Y me falta la harina, que serían 240 gramos. Yo lo voy a hacer en un molde tipo bundt cake, pero con esta cantidad podéis hacerlo en un molde redondo de entre 21 y 26 centímetros, dependiendo de tamaños, quedará un poco más alto o menos. Bueno, pues vamos a empezar, porque veréis qué sencillo. Lo primero que vamos a hacer va a ser batir los huevos con nuestra batidora de varillas durante aproximadamente 5 minutos para que vayan espumando. Pasados unos 5 minutos, veis que nuestros huevos ya están bien esponjosos, pues es hora de añadir el azúcar. Y en este punto os digo que he puesto el horno a precalentar a 180 grados, calor arriba y abajo. Vamos a batir un minuto más a velocidad media-baja hasta que se integre todo el azúcar. Bueno, pues como veis, nuestros huevos están bien espumosos. No hace falta que lleguen a espumarse y que consigamos un punto de letra. Con una textura así es suficiente. Ahora añadiremos el aceite, la leche y la cucharadita de vainilla. Es aconsejable que tengáis unas cucharaditas medidoras de estas, que las podéis conseguir ahora mismo ya en cualquier tienda, porque cuando se habla de una cucharadita, no es una cucharadita de las de postre o las de café, porque además en cada casa seguramente sean de diferentes tamaños. Se refiere a una cucharadita de estas, que lo marca aquí. Por ejemplo, una cucharadita serían como 5 mililitros, media cucharadita, una cucharada grande. Entonces es importante que aprendáis a utilizar estas cucharas. Bueno, aprendáis, es súper fácil, pero que tengáis este tipo de cucharas medidoras, porque va a ser la cantidad mucho más exacta de lo que dice la receta. Entonces vamos a echar una cucharadita de esencia, pasta de vainilla, azúcar vainillado, lo que queráis o lo que tengáis. A mí me gusta mucho más la pasta porque se nota muchísimo más el sabor de la vainilla. Y a velocidad media-baja vamos a incorporar todos estos ingredientes. Bueno, en este punto vamos a integrar los secos, que como siempre os digo y es muy importante, hay que tamizar, que con la ayuda de un colador lo podemos hacer perfectamente.
Entonces echamos la harina, el cacao y las 3 cucharaditas de polvos de hornear, cucharaditas así, rasas. 2 y 3. Y lo tamizamos todo para que no quede ningún tipo de grumo, que luego no gusta mucho cuando comes un bizcocho y te encuentras con un trocito de harina. Entonces vamos a seguir tamizando y volvemos. Mirad por qué es importante tamizar. Todo esto son pequeñas partículas de cacao y de harina que por la humedad se hacen bolitas. Entonces todo esto, si lo dejáramos en nuestra masa, nos la estropearía, pero tampoco podemos dejar de integrarlo porque todas las cantidades están justas, pesadas, para que el bizcocho se haga perfecto. Con lo cual, con una cuchara o algo nos ayudamos, aplastamos, deshacemos las bolitas y seguimos tamizando y queda todo perfectamente integrado. Pero si no, todas estas bolitas, al final encontrárnoslas en nuestra masa y comérnoslas, quedarían más crudas y la verdad que estropearía mucho nuestro bizcocho, no es nada rico. El cacao que estoy utilizando es cacao puro, no es colacao, no es ningún cacao soluble de esos típicos del desayuno, no, es cacao puro, que si lo probarais así solos sabría demasiado amargo, pero sin embargo de la mezcla le da el toque justo y el sabor de chocolate perfecto. Bueno, pues ahora con las mismas varillas, sin encender la batidora, vamos a mezclar un poquito la mezcla, para que luego al prenderla no se nos salga todo volando. Y como veis, con las mismas varillas se mezcla todo estupendamente. Cuando ya lo tengamos un poco mezclado, encenderemos la batidora a velocidad baja para integrar un poco todos los ingredientes. Por último, vamos a agregar a nuestro bizcocho una pica de sal, que ya sabéis que potenciará muchísimo más todos los sabores, y vamos a agregar los 160 mililitros de agua que habremos calentado un minuto en el microondas. Tiene que estar el agua caliente. ¿Por qué? Porque normalmente las masas de bizcocho con cacao, el cacao reseca mucho, absorbe mucha humedad. Entonces esta cantidad de agua le va a aportar la jugosidad que nos iba a faltar si no en el bizcocho. Y mezclamos todo bien a velocidad baja. Ahora sí, bien mezclado. Aún así, ahora sí que con una espátula repasaremos bien los moldes y todo para ver que no se nos ha quedado ninguna partícula de harina o algo sin mezclar. Como ya os dije antes, el horno está precalentado a 180 grados, calor arriba y abajo, sin ventilador, sin él. Los bizcochos generalmente se hornean mucho mejor sin ventilador, a no ser que vuestro horno, justamente el fabricante, diga lo contrario. Por eso siempre es importante conocer nuestros hornos y nuestros utensilios de cocina. Bueno, pues la masa está y yo ya tengo el molde preparado aquí, al que le he echado spray desmoldante, una generosa cantidad,
Y como os dije antes, podéis hacerlo en cualquier molde redondo, pues de unos de 25 a 26 centímetros. Os saldrá más o menos alto. Y ahora volcamos la masa. Como el tiempo de horneado va a ser alto, porque en principio será aproximadamente unos 50 minutos, aunque a los 40 o así ya lo empezaremos a controlar, porque, como os digo, dependiendo del horno, en algunos puede ser 45 minutos y en otros 55. Entonces, cuando los bizcochos lleven la tercera parte de su tiempo en el horno, ya se puede abrir un momento y mirar, nunca antes. Por eso, si no, los bizcochos a veces se os bajarán si abrís la puerta del horno muy pronto. Y como os digo, como este bizcocho lleva mucho tiempo de horneado, lo vamos a meter ya en el horno y le vamos a poner un poco de albal por encima para que no se nos seque la superficie en exceso. Bueno, chicos, nuestro bizcocho ya está. De verdad quisiera transmitiros el olor, porque huele de maravilla. Al final en mi horno ha estado 70 minutos. Por eso como os dije antes, es aconsejable entender bien y controlar bien vuestro horno, porque en cada horno va a ser distinto. Ahora lo vamos a dejar enfriar sobre la rejilla unos 10 minutitos y luego lo desmoldaremos. Bueno, chicos, pues después de 10 minutos ya podemos desmoldar nuestro bizcocho. Ahora vamos a dejarlo enfriar completamente sobre la rejilla y después os enseño el resultado final, lo jugosísimo y rico que está. Es conveniente que lo dejéis enfriar estos 10 minutos porque si no, no lo vais a poder desmoldar, pero tampoco mucho más. Lo dejéis dentro del molde porque si no empezará a coger humedad. Pero bueno, así está perfecto. Y os aseguro que es un bizcocho que se va a quedar en vuestras casas fijo, porque es súper rico y jugoso. Os dejo el resultado final y nos vemos en la próxima receta. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por todos vuestros comentarios, por todos vuestros likes, porque eso me hace seguir intentando hacer recetas ricas y fáciles como esta. Nos vemos en la próxima. Mirad lo que es esto. Súper esponjoso, súper jugoso y riquísimo. Os lo recomiendo. A la vista está que está rico.